Hoy, 30 de marzo del 2026, estamos realizando el sexto podcast que patrocina el Centro Cultural Lalita Curbelo Barberán de la serie La Ciudad, su historia y leyenda. Está con nosotros el poeta holguinero Delfín Prat Pupo, uno de los escritores vivos más importantes, escúchenlo, más importantes de Cuba y, por qué no, de América Latina. Nacido en la zona rural de La Cuava, a solo unos kilómetros de esta ciudad de Holguín. Yo pues me ufano de ser su amigo y mantener esa amistad por más de 40 años. Delfo, como yo siempre le he llamado, él me dice a mí Jábico. Bueno, te he invitado, Delfo, para conversar sobre ti, así que me contarás tu infancia allá en el campo, tus primeros estudios, tu familia, además de aquellos años de la década del 60 del siglo pasado, década que fue por donde nos empezamos a conocernos. Así que, como siempre lo hemos hecho, conversando como hacen los vecinos a través de la costanera del patio, ¿no?, o de la cerquita del patio, vamos a hablar de ti. El movimiento literario holguinero que se gestó por allá por la década de los años 60 ha dado escritores, voces extraordinarias. Yo recuerdo que en la década de los años 80, en el 86, se grabó un disco en la voz de 12 poetas holguineros. Un lugar para la poesía. Un lugar para la poesía, donde estaba Delfín Prat y estoy yo. Yo tengo hoy el placer de tener, y lo voy a decir con fundamento poético, ¿no? Yo estoy al lado de el poeta vivo cubano más importante. El poeta vivo cubano más importante es Delfín Prat, que además de su obra, sobre todo poética, aunque ha incursionado en las narrativas, pero sé que no, Delfín es esencialmente un poeta que canta a la naturaleza con un lirismo, que canta extraordinario, que canta al cuerpo, que canta al amor y que canta sobre todo a el paisaje cubano que está presente en su literatura. Delfín nació en un pueblecito, en un barrio, por así decirlo, rural de aquí de la ciudad de Holguín. Está cerca, en La Cuava. Yo sé que está cerca porque yo he visto. Entonces no había pueblecito, no, todo era rural. Ahora es que hay pobladitos. Allí, sí. Bueno, pero desde La Cuava, siempre se llamó La Cuava. Desde La Cuava se veían las luces de la ciudad. Cuando usted caminando, porque tú sales del mirador de Mayave para acá, ves las luces de la ciudad. Él nació allí, pasó su infancia en el campo, después vino a la ciudad
aquí a Holguín a estudiar. Se fue a alfabetizar en el año 61. Luego Delfín viajó a la antigua Unión Soviética para estudiar la lengua rusa. Y ya graduado, regresó a Cuba. Y en el año 68 obtiene uno de los premios importantes literarios del país, el premio David, que es un premio que se otorga a los jóvenes escritores. En el año de 1968, con su cuaderno de poesía Lenguaje de Mudo, un cuaderno polémico que por decisiones erráticas lo convirtieron en pulpa de papel, después que se publicó. Y a partir de ahí, Delfín vive unas décadas sin publicar, y no creo que lo fueran a publicar en aquellos momentos grises de la cultura cubana que felizmente quedaron atrás. Y se abren las constelaciones en la vida de Delfín y de la poesía de Delfín a partir de los años 80. Delfín, en los años 80, vuelve a publicar, y Delfín, después de haber trabajado como gastronómico, ejerció diferentes oficios para ganarse la vida, pero siempre alejado de las instituciones de la cultura. Y se abrieron las constelaciones. Delfín hoy es Premio Nacional de Literatura por la obra de toda su vida, ¿no? Reconocido internacionalmente, una de las voces esenciales también en estos momentos de la poesía latinoamericana en el continente. Uno de los, como lo dije, uno de los poetas vivos cubanos más importantes, Delfín Prat. Delfín, yo estuve hablando de tu infancia rural, cuéntanos sobre tu vivencia de niño en la cuava de tus padres, cuántos hermanos tienes y dónde estudiabas. La cuava era uno de los barrios del municipio de Holguín. La escuelita era la escuela rural número 50. Nosotros, los Prat, teníamos un patrimonio bastante extenso en este barrio, en esta zona de la Cuava. Parece que a mi bisabuelo Fernando, después de la guerra, le asignaron una finca bastante extensa. Él tuvo 7 hijos, 5 varones y 2 hembras, y la casa de ellos estaba situada en el centro, podemos decir, de la Cuava. La finca posteriormente fue repartida entre los 7 hijos, y a mi abuelo le toca una parte, ¿no? Mi abuelo, que se llamó Melesio Prat, tuvo 4 hijos de su primer matrimonio. Uno de ellos es papá, mi padre. De un matrimonio posterior, él tuvo un hijo más tarde. Él conservó la parte suya que le tocó de la herencia de mi bisabuelo Fernando,
la tuvo esa finca hasta el final de su vida. Luego pasó a ser propiedad de mi padre, que combinaba el trabajo en la finca con el alza de caña en una colonia por allá cerca de San Germán. Él hacía la zafra y el resto del año pues trabajaba, sembraba plátano, yuca, boniato, ñame, qué sé yo, de todo. Entonces los campesinos sembraban, había mucha producción, las cosas eran muy baratas, un plátano valía, qué sé yo, un kilo, una cosa de esa. En la finca de mi papá se podrían los plátanos, el fongo era para echárselo a los puercos. Mis otros tíos se mudaron para otros lugares, ¿no? La Caridad del Sitio, San Germán, porque mi abuela paterna era originaria de San Germán. Mi padre, ya te digo, hacía la zafra, el resto del tiempo trabajaba allí. También, además de sembrar, pues criaban. O sea que yo no tuve una infancia miserable. Yo iba de mi casa a la escuelita, que siempre fue atendida por una sola maestra durante muchos años, como 50 años esa señora estuvo al frente de la escuelita. ¿Quedaba cerca de tu casa? Quedaba como a 1 kilómetro. Ahí mi abuelo estuvo con ella estudiando, mi padre, después yo, mis 2 hermanos. Yo tengo 2 hermanos. ¿No recuerda cómo se llama la maestra? La maestra, Mercedes Suárez. Mercedes Suárez. Y entonces, yo tuve una infancia bastante agradable. A veces trabajábamos. Papá nos llevaba a donde estaban los campos cultivados, qué sé yo, y uno guataqueaba o arrancaba un poco de hierba. Nunca haré. No. Mi padre sí, siempre tuvo bueyes, él araba. Ahí yo estuve hasta que terminé el 6º grado, que entonces se abrió la posibilidad de que me dieran una beca, sería una beca, ¿no? La posibilidad de estudiar aquí en Ciudad Jardín. El ITH. No, que se llamaba el Hogar Campesino. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año sería eso? ¿Después de la Revolución o antes? No, fue en el primer año de la Revolución. Yo hice el 7º y el 8º ya fue allá en lo que ahora es el ITH. Delfín, ve acá, y cuando la guerra, en el año 57, 58, habían alzado allí en la zona. Siempre hubo algunos alzados en esa zona de ahí, pero ¿Nunca los viste? no, ni nosotros tuvimos ninguna relación con ellos, porque ellos estaban por allá por unas lomas, y yo creo que no fue un movimiento grande, sino pequeño. Eran pequeños grupos o algo de eso, ¿no? Ok. Yo estudio el 7º en Ciudad Jardín, el 8º en el ITH, que entonces se llamaba La Pantoja. La Pantoja. Era una escuela muy rigurosa. Nosotros tenemos que decirle a los profesores señor Mastrapa, señor Leal, señor Gambino. Eran hombres todos y muy rectos. Yo salí con muy buenas notas. Y entonces es que... ¿Y estabas becado ahí? Becado. ¿Ibas a tu casa? Los fines de semana.
cuando yo me gradúo de 8º grado es que convocan a la campaña de alfabetización. Nos llevaron a La Habana, de La Habana Varadero. a mí me dije, sí, no, a La Habana no, a Varadero. A Varadero. De Varadero fuimos para Santiago, de Santiago fuimos para el municipio del Cobre, un lugar llamado La Ubita, cerca de Ubero, por allá. Ahí estuve yo toda la campaña. ¿Vivías en casa de campesinos? En casa de unos ancianos que no aprendieron nada. Eran inalfabetizados. No, yo a quienes alfabeticé fue a una hija y a un yerno que vivían en otra casa, pero que ya ellos tenían nociones, ya sabían bastante. Pasaron la cartilla que ella facilitó, pero me quedé hasta el final de la campaña. Al final de la campaña nos llevaron para La Habana, entonces sí, fuimos al discurso de Fidel a la Plaza de la Revolución. Donde se declaró a Cuba territorio libre de analfabetismo. De analfabetismo. Entonces yo de ahí volví para la Cuava y ya lo que faltaba era becarme, pero que como yo tenía 8º grado y no 9º, no pude coger ninguna carrera y la única que pude coger fue la de ruso. Lengua rusa. Que era la única que tenía el 8º grado. Entonces es que viajamos, primero estudiamos año y medio en La Habana, en el reparto Flores, Miramar. Era Gorky la escuela. La escuela Máximo Gorky, con profesores rusos. Ahí estuve yo año y medio y terminé el 9º, que fue el último grado que cursé. El profesor mío, Yuri, me seleccionó para que yo integrara el grupo de los que viajaban a la Unión Soviética. Era el segundo grupo de becarios que iban para Moscú. Fui para Moscú, en Moscú estuve... ¿Estuviste en barco? Fuimos en el barco Václav Varovsky. Estuvimos 15 días navegando, adaptándose a los olores de una comida que era extraña para uno. Sí. Extraña, con olores muy difíciles. Y entonces fuimos a parar a Riga. 15 días después, de Riga ya fuimos para Moscú y ya comenzó la beca en Moscú. Esa zona era muy fea, ahora tiene que haber cambiado mucho. Los edificios eran, se le decían los cajones, porque eran oscuros y no tenían ninguna estética. Yo creo que mi estancia allá coincidió con el gobierno de Nikita, me parece. Sí. Nikita fue en esos años. Yo tengo muy buenos recuerdos, la pasamos muy bien. Todavía yo conservo una amiga que se ocupa de mantenernos más o menos cohesionados, ¿no?, a lo que fue mi grupo. Ella me ha mandado fotos. Lo que estas vicisitudes de los últimos tiempos, pues, que nos tienen separados. Tenemos internet, no tenemos correo para comunicarnos. Ella, Hortensia, trata de que el grupo siga viéndose, se retratan. Yo tengo fotos de todos ellos, ¿no? Muchos han muerto de lo que fue el grupo nuestro, muchos ya no están. En esa estancia que tú estuviste allí, que fue, ¿qué tiempo estuviste
Yo estuve... Un año sería. No, 18 meses. 18 meses. Delfín, tendrías entonces 17, 18 años. Más o menos. Más o menos. Sí. Ya estaba grandecito. Sí, ¿qué tú recuerdas? Pues yo tengo una foto tuya que estás en una galería de arte. Ah, sí, la galería Tretiakov. Ajá, está en una galería. En esa época todavía tú no tenías definida claramente En absoluto. Nosotros lo que sí asistíamos a las clases que impartía Baris, el patronímico, no me acuerdo de él, que era nuestro profesor de literatura. Era literatura rusa. Literatura rusa. Ellos en ese momento no aceptaban el arte occidental y consideraban que la literatura occidental era decadente. Pero nos enseñaban los poetas rusos, Pushkin, Lermontov, los escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, ¿no? Y eran muy buenos profesores. Lo que tenían esas estructuras mentales muy cerradas y no aceptaban, creo que lo único que aceptaban era la paloma de Picasso como el arte occidental. Sí, tu vida allí en la Unión Soviética, Delfín, bueno, no escribías poemas No. en esa época. Yo lo que leía mucho Leías. en ruso. Leía mucho en ruso. En ruso. ¿Y la vida cómo era? ¿Qué impresiones tuviste de la vida soviética? Muy poca vida. Poca. Sí, porque nosotros estábamos prácticamente en el área de los albergues de la universidad y entonces rara vez salíamos al centro de la ciudad, no nos relacionábamos. Eso es en Moscú. Sí, no nos relacionábamos con, digamos, el pueblo, ¿no? No había forma porque estábamos en las aulas, eran 2 sesiones, mañana y tarde. Yeah. Y en algún momento sí debíamos haber ido a la Plaza Roja, a los museos, ¿entiendes? Nos llevaban a esos lugares, pero nuestra vida estaba como que confinada al área esta donde estaba el albergue, donde dormíamos. Nos situaron un cubano con varios rusos para que habláramos. Para que, claro. Delfín, cuando ya tú regresas a Cuba, ¿dónde comienzas a trabajar? A mí me destinaron para el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Revolución. ¿Trabajaste allí? Allí comencé a trabajar, era soldado, me pagaban 100 y pico de pesos, tenía comida. Al principio viví en un albergue por allá por Miramar, donde me situaron para dormir y eso. Y entonces era un poquito agotador porque yo tenía que permanecer sentado traduciendo a mano. Entonces todavía uno no dominaba una máquina de escribir y mucho menos una computadora, sino que traducías a mano y uno mecanógrafo te pasaba eso. ¿Qué cosas traducías? Textos de comunicación. Yo estaba en la Dirección de Comunicaciones del Estado Mayor General. ¿Habían asesores soviéticos allí? Habían asesores soviéticos. ¿Y tú en algún momento le serviste de Muy traductor? Muy
muy rara vez porque ellos tenían su traductor. Ya. Ahí es donde me llama a mí Guillén, pero esto ya es un poco más tarde. Yo escribo, ya yo comienzo a escribir. Estando ahí. Estando ahí, y cuando tengo los primeros poemas de este libro, yo solo mandé a Guillén 5 poemas. Del libro. De lo que iba a ser Lenguaje de Mudos, que todavía no estaba completo. Se lo mandaste a Guillén. Un día me llaman a la oficina de los asesores soviéticos y estaba Guillén al teléfono. Sí. Guillén me felicita, conversó conmigo un poquito y me dijo que se sentía orgulloso porque un soldado escribiera poesía. Y bueno, me dijo que él iba a entregar a la Gaceta de Cuba mis poemas. Ahí es cuando me hacen a mí el primer número 8. Es decir, la persona encargada de la página, ¿qué hizo? Buscó 10 o 12 poetas más, puso un solo poema mío, Canción Georgiana, y llenó todo aquello con los poemas de los otros. Ese número de la Gaceta debe estar en algún lugar. Y esa es la primera vez que publicas un poema. Un poema. Un poema. Canción Georgiana. Canción Georgiana. Un buenísimo poema. Ya por entonces, ¿tú hacías alguna vida literaria? ¿Tenías amistades? ¿Cómo? Sí. Sí, a ver, cuéntame. Yo me había vinculado en la rampa, porque yo por la noche salía para la rampa y me había vinculado con los escritores jóvenes. El remanente del puente, José Mario, Gerardo Fulleda, Nancy Morejón, Línea de Feria, todo este grupo, ya yo estaba vinculado con ellos. Esto no era nada bueno para mi futuro como militar. No, claro. No. Pero estuve con ellos, fui a la casa esa de Lina en Bocasiega, de la que siempre he hablado, y leí mis poemas. Porque se hacía una tertulia. Una tertulia. En la casa de Lina de Feria. Estaba una negra llamada Ana Justina Cabrera. Era un grupo bastante heterogéneo. Pero ellos estaban en ese momento, en un momento caliente de la creación literaria, y estaban publicando en el puente sus libritos de muy poca calidad desde el punto de vista tipográfico. Ella estaba Reinaldo García Ramos, que entonces nosotros le decíamos Reinaldo Felipe. Era un grupo bastante... Y cuando tú conoces, ahí no estaba Reinaldo Arena. No. Reinaldo Arena. Eso es mucho más tarde. Mucho más tarde. 2 o 3 años más tarde. Porque 2 o 3 años más tarde. Cuando él vino a trabajar, primero trabajó en la Biblioteca Nacional con Eliseo Diego, y después pasó a la UNIAC, a la redacción de la Gaceta. Ya parece ser que nosotros empezamos a relacionarnos con él trabajando en la Gaceta, donde él hacía... ¿A la Biblioteca Nacional no la frecuentabas? No, sí. Yo me iba el mediodía. Porque te quedaba cerca. Y como yo tenía una hora libre, pues leía esa hora. Iba a la biblioteca. De 12 a 1, sí. Allí leía, allí vi a Pavón, allí vi a Luis Pavón, sí. Veía de lejos a Cinto y a Fina. A Barnett pero a Barnett no lo conocía. No, Barnett lo conozco. A Barnett lo conozco yo después del premio, porque él fue jurado. Con Belkis Cusa Malé. ¿Cómo tú armas ya cuando tienes el libro armado, no?
cuando tú mandas el poema, ya el libro, ya tú no eras militar. O yo estaba licenciándome en ese momento. Cuando envío el libro, yo estaba licenciándome ya. ¿Y dónde estabas cuando estabas en La Habana? Claro, lo sé porque fuimos, Pedro Ortiz y tú y yo, fuimos a casa de mi abuela. Efectivamente, en el año 68, no conocíamos, acababa de ganar un premio importante en el país, un escritor holguinero, y bueno, averiguamos, él vive en La Cuava, estaba en La Habana. El libro No, yo estaba en La Cuapa cuando ustedes no vinieron. Sí, el libro yo lo armé, los 13 poemas. Reinaldo García Ramos me lo aprobó. Te le pasó la vida. Entonces, el libro se mandó al concurso. Alguien trató de ocultarlo, pero se dice que Nancy Morejón lo saca de donde lo habían escondido. De la gaveta. De donde lo habían escondido y se lo dio al jurado. El jurado era... Barnett, Belkis y Augier. Belkis, Cusa Malé, Ángel Augier y Miguelito Barnett. Yo estuve unos días acá en la casa de mi padre. Ya sabía lo del premio y todo. Después voy para allá y en la unidad César López me dio el premio que consistía en un mes almuerzo y comida con unos talonarios. ¿A dónde era el almuerzo? En cualquier lado. Sí, yo me acuerdo con de el talonario tú te comías... De 3.60. Tú te comías un arroz blanco con bacalao, frito de bacalao, y después... ¿Y dónde parabas en ese 15 días en el hotel. Tuviste 15 en el días. Flamingo. En el Flamingo. Y 15 días en Boca Ciega, allá en Santa María, donde lo que me daban era patica y panza. Sí. Aceitunada. Aceitunada. Oye, Delfín, y después, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Ya eres una persona conocida, has ganado un premio. ¿Cuándo tú te enteras de que había malos ojos con relación a tu libro? ¿Tú llegaste a tener el libro en la mano? Sí. ¿Te lo dieron? No, una vecina de mi tía lo sacó de la imprenta y me lo dio. Te lo dio. ¿Nunca hiciste presentación pública del libro? No. ¿Llegaste a hacer la presentación? No se hizo presentación. El libro circuló clandestino, que fue una de las cosas que lo ayudó. Le dio, sí. Al ocultarlo todo el mundo quería leerlo. Delfín, pero cuando y cómo tú te das cuenta de que el libro no, para los censores de entonces, el libro no debía de circular. ¿Cuándo te das cuenta de eso? ¿Quién te lo comunica? Nadie. No, no me lo comunican. La unidad me ignoró completamente. No te dieron ninguna respuesta. Ninguna respuesta. De lo que había pasado con el libro. Date cuenta que yo estaba vinculado con el grupo de los jóvenes. De los jóvenes. Y eso corrió la noticia entre ellos. De los jóvenes. Sí. Ya. Nosotros salíamos por la noche para la rampa. ¿Nunca reclamaste nada con relación a tu libro? No se reclamó nada. Yo tuve un ejemplar algún tiempo, ese ejemplar que la vecina de mi tía consiguió, y la gente lo leía porque hubo quien también consiguió su ejemplar antes de que lo redujeran a pulpa, sí. ¿No? Pero fíjate, yo a la altura de estos días de hoy, ha pasado muchos años. Ese libro se ha publicado en Cuba, fuera de Cuba, los poemas.
en antologías, etc. Pero el problema es el momento. El momento. En que Pero ¿por qué? el libro es 1968, que es el premio de Berto Padilla de Fuera de Juego, el premio de Antón Claro, Arrufá. el contexto. Hay no era una situación en el contexto bastante puñetera. bastante puñetera. Y que yo no tenía nombre. Claro. Ellos tenían un nombre. Ellos tenían un nombre Yo no, y tú eras el guajirito. yo no tenía nombre, no. Nadie te conocía, por eso no hay, ¿cómo se llama? Porque los libros de Padilla, de Arrufá, etcétera, salen con una nota que al tuyo no le pusieron. No le pusieron. Nota. Es decir, ahora yo he creído, ¿no? ¿No será que era quizás por el canto al cuerpo, que sea más bien la censura por cuestión homofóbica que por cuestión política? Porque Yo también creo lo mismo. no, porque es un libro que no tiene absolutamente nada desde el punto de vista político como lo podía tener la visión que da Padilla, Sí. el socialismo, Sí. el socialismo que es real, qué sé yo, soviético, y en tu libro no hay eso. Entonces, he creído porque hay, y además por una visión prejuiciada, homofóbica y prejuiciada, entonces, porque tampoco no hay una alusión como hoy. Actualmente tú puedes publicar un canto a tu amado y allí no hay un canto al amado, No. ni nada. Entonces, Lo que hay alusiones. alusiones que con usted lo puede ver con una lupa, buscando eso puedes hallar algún elemento de que le pueda parecer a ellos, de que sea un texto escrito o para homosexuales, que tuviera algún contenido de ese tipo, ¿no? Verlo así, porque hubiera pasado como ha transcurrido tu poesía, las publicaciones de lenguaje de mudo, que felizmente, bueno, ese periodo quedó yo diría muy atrás, con la visión esa del contexto del quinquenio, y lamentablemente tuviste que pasar por eso. Que es también la situación sociocultural se fue agudizando. Y después de la publicación, yo publiqué aquel solo poema y no publiqué más nada durante muchos años, pero que también todas las publicaciones dejaron de publicar cierto tipo de literatura un poquito, sí. Y nada más que publicaban cosas sociológicas, sociales, ¿no? Claro. Eso duró lo que se llama el quinquenio o la década gris. O la década. Sí. Mira, Delfín. Hubo que esperar. Ajá. Siempre se ha hablado de tus relaciones, de tu amistad con, ¿cómo se llama? Con Reinaldo Arena. Ah, sí. Tú sabes que yo conocí a Reinaldo Arena gracias a ti, que fuimos en una de las visitas, ya tú estás aquí en Holguín, en una de las visitas que él hace a su casa, aquí a su mamá, creo que era en Vista Alegre. En Vista Alegre, ahí está la casa. Y fuimos una noche, el poeta Alejandro Fonseca, tú y yo, a la casa de Reinaldo Arena, y después regresamos para el parque. Y yo recuerdo que esa estancia de Reinaldo aquí duró como un mes,
o un poquito más. La estancia de él lo recuerdo en la biblioteca cuando nos reuníamos en el parque alrededor de las 3 de la tarde. Sí. Yo iba a buscarlo, nos íbamos para el parque a conversar. En la biblioteca había muy buenos libros. Estaba el Orlando Furioso, que a él le gustaba mucho. Siempre lo veía con y Emilita era Emilita Almaguer era una guardiana de esos libros, que eran libros muy valiosos. Joyas, no sé dónde estarán ahora. Pero bueno, ya no están ahí. Y bueno, yo pude conocerlo y tener cierta amistad con él, una persona que a pesar de la lengua viperina que tenía él, no fuerte, y que fustigaba a muchos escritores. A mí escritores que yo admiraba mucho, recuerdo un día oírlo hablando de esos escritores de una forma, vaya, tremenda, ¿no? Criticando, sí, en ese sentido era muy dogmático. No permitía que nadie viviera al margen de lo que a él le gustaba, que era la ficción pura. Sí. Yo recuerdo oyéndolo ridiculizando a Bayaga con aquello de... Lo de Bayaga, sí. Sí, que voy de azafrán al lirio, pero lo hacía con el sentido de burla, ¿no? Y lo hizo con Eliseo, con muchos... Yo creo que eso está bien, o sea, porque él viene de la herencia virgiliana. Y claro. Virgilio pertenece a una herencia de poetas iconoclastas, escritores iconoclastas que no aceptaban nada. Todo era la negatividad absoluta, ¿no? Él quiso mucho a Virgilio. A Lezama también, pero bueno, tú sabes que Lezama era un poquito difícil, ¿no? Era un poco difícil, evidentemente. Yo tuve una relación bastante buena con él, sobre todo porque íbamos, como él sabía tanto de literatura, nosotros nos íbamos para Jibara, y entre un bañito y otro, le gustaba mucho el mar. Sí, el mar lo fascinaba. Y entonces él siempre estaba hablando de literatura, ¿no? Y citando poetas, citando escritores. Sí, tenía una lectura, un nivel de lectura enorme. Enorme. Eso hacía que, bueno, mira aquí... En estos días... Fidel González Lazo, Alex, el grupo, nos acercábamos a él allí en el Parque Calixto García, en aquellas noches o tardes, a escucharlo, ¿no? Porque tenía un nivel de lectura y un ojo crítico. Yo recuerdo que siendo yo profesor de literatura, encontré en una gaceta de Cuba un artículo de él sobre Martí, que me sirvió para las clases, porque a mí me fascinó ese escrito. Era bueno. Sí, de Martí. Recuerdo que decía: Martí amó una mujer en Guatemala, otra en Guatemala, en España, en Cuba, en Estados Unidos, etc. Y a todas las engrandeció con su amor. O que cuando habla del diario de campaña, como hablaba de tú a tú, ¿me entiendes? Con el campesino, con el hombre natural, que soy, cómo identifica los árboles, ¿no? Un hombre que ha vivido tanto tiempo fuera de Cuba, y la naturaleza, aquella naturaleza deslumbrante, él la va nombrando. Eso estaba en ese artículo. Yo en estos días que he estado en cautiverio, buscando en la biblioteca mía de la computadora, encontré un libro de un señor que se llama Antonio Pigafetta, que se llama Primer viaje alrededor del mundo, y era uno de los libros que él recomendaba.
Arena. Arena. Ah, Y qué bueno, qué bueno. gracias a él pude leer este libro, que es un libro interesantísimo, porque después del descubrimiento, este hombre viene a darle la vuelta al mundo con Magallanes. Y ahí, bueno, Magallanes perece en la aventura y regresan de los 300 y pico, regresan 30 a España. Bueno, vamos entonces, Delfín. Pigafetta. Esta primera parte de esta conversación contigo, Sí, después seguimos. vamos a una segunda parte para abordar otros aspectos que pueden interesarle al público lector que sigue tu obra, ¿no? Entonces pasaremos a la segunda parte. Bueno, pues este es la primera parte de esta larga conversación que estamos sosteniendo con el poeta Delfín Prat. Este es el sexto podcast que realizamos y que tendrá su segunda parte, y ojalá tenga hasta una tercera parte este podcast, que tiene el guión y la locución de este criollo que les habla, Gilberto González Sey, y la realización y sonido de Alexander Jorge. Nos vemos en el próximo o en la segunda parte de esta conversación con Delfín, para que se tome un café.